poder y autoridad. Las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, y como siempre, como cada lunes, un lunes que despertamos con Jesús. Gracias al pastor Alberto Árez. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Gracias a Dios, perfecto. Me De alegro, maravilla. Me alegro. Así es como tenemos que contestar, de maravilla. Lo decimos muchas veces, ¿no, pastor? Lo decimos muchas veces y lo hemos repetido yo en casi todos los programas. Nos quejamos de vicios. Estamos bendecidos más que bendecidos, ¿no? Estamos bendecidos. Mira, hoy mismo hablaba con un amigo que tenemos en común, con David Oreste. Ajá. Y decíamos por diferentes cosas, no sé por qué llevó la conversación ahí, que decíamos que qué pena que a veces nos acostumbramos a la bendición de Dios y ya no la valoramos, ya no nos sentimos como en esa, o sea, pensamos como que Dios está obligado a mantenernos en esta bendición y eso hace que ya no la valoremos. Correcto. Hubo un pastor, un maestro, te estoy hablando hace unos cuantos siglos, se llamaba Matthew Henry, que por cierto tiene un comentario bíblico de lo mejorcito que hay, que él decía que la bendición tiene un peligro, el peligro de la bendición, decía él, y es el acostumbrarte a estar bendecido y pensar que ya es tu derecho estar en estas condiciones. Entonces siempre hay que decir, gracias a Dios que me encuentro así, estamos más que bendecidos. Totalmente, pastor. Bueno, empecemos hablando, si le parece, acerca del último culto realizado en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable las 6, por favor. Exactamente, bueno, ahí estuvimos compartiendo la palabra y nos basábamos en un pasaje, creo, muy conocido por todos, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, desde el versículo 57 en adelante, donde el Señor está caminando, está en un proceso donde ya está caminando hacia Jerusalén. Él no va como el resto de la gente a participar de una fiesta, en este caso la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían 3 fiestas principales donde estaban obligados literalmente a subir a Jerusalén a celebrar. Una de ellas era la Pascua. Así que todos los judíos que estuviesen en diferentes zonas tenían que ir a Jerusalén en estos días. Y Jesús estaba yendo, pero él tenía otro propósito. Él no iba a pasar unos días de alegría, unos días en familia. Él ya sabía que iba a morir. Él estaba subiendo hacia Jerusalén a morir en aquella cruz por amor, por ti, por mí, por toda la humanidad. Tanto es así que unos versículos anteriores decía que Jesús para subir a Jerusalén tuvo que afirmar su rostro. Otras versiones dicen tuvo que llenarse de valor, de coraje y como un hombre emprender ese camino. Y decía antes de meternos antes de continuar, perdón que lo corte, sí. Qué duro tiene que ser. Sinceramente, el saber lo que va a pasar, cómo va a pasar y cómo lo vas a superar. Duro no, durísimo. Incluso yo, precisamente yo también hacía ese hincapié el domingo en la iglesia y le decía a los asistentes, a los miembros de la iglesia, yo le decía, no tratemos de espiritualizar lo que no es. O sea, no imaginemos a un Jesús gozoso yendo a la cruz, a un Jesús alegre yendo a la cruz. No, Jesús estaba preocupado. Tanto es así que en un momento dado, horas previas o instantes previos a su arresto en el huerto de Getsemaní, él le dijo a sus discípulos, por favor, oren por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. Estaba agonizando literalmente y llegó un momento incluso que llegó a sudar sangre. Esto tiene una explicación médica de cuando estás bajo un estrés muy fuerte, bajo un estrés demasiado intenso, eso tiene que salir por alguna parte y se van rompiendo unos pequeños vasos sanguíneos que hay en la frente y da la impresión, no está sudando sangre, pero da la impresión de que suda sangre. Y incluso el Señor en ese huerto le llegó a decir algo tremendo al Padre en oración. Le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa en la Biblia representa la ira, ¿verdad? Si es posible, le dijo, que pase de mí esta copa. Le está diciendo, si es posible, no ir a la cruz. Pero, dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el Señor tuvo que ser muy duro para él morir en la cruz, por supuesto que sí, y enfrentar eso sabiendo a lo que ibas, teniendo la posibilidad de evitarlo, pero aún así afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Y entonces, basándome en eso, decía que al final ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es un camino de sacrificio, es un camino, como vemos aquí en el Señor, un camino duro, un camino bastante estrecho. El propio Señor Jesucristo ya nos adelantó, ya nos ha dicho desde el principio que el camino del Señor, el camino del Evangelio es un camino estrecho, angosto, incómodo. Ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la palabra, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces tenemos que entender que el cristianismo o el Evangelio es un camino muy estrecho.
Estrecho, que a veces se estrecha tanto que es incómodo, e incluso te puedes llegar a plantear de no, o sea, vale la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque a veces la cosa se pone muy difícil. Y este es el evangelio que uno tiene que predicar, un evangelio de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso. Y decía que qué triste que hoy en día, en algunas, no voy a decir ni muchas, no, en algunas iglesias en todo el mundo se está predicando un evangelio totalmente falso. Hay quienes dicen que es un evangelio light. No sé si has escuchado esa expresión. No. Un evangelio light, pero yo no creo en eso, un evangelio light. Yo creo en un verdadero evangelio, y si no es un verdadero evangelio, es un evangelio falso. Porque light se denomina algo que es light cuando tú puedes cambiar una de las sustancias del producto general, pero sigues manteniendo ese producto. Ponía el ejemplo de los refrescos. Tú le reduces el azúcar, sigue siendo el mismo producto, pero es light. No, el evangelio no. El evangelio no está abierto a cambios. El evangelio no se le puede cambiar, dice la Biblia, ni una coma, ni una tilde, ni una jota. No hay que endulcorarlo, ¿no? Exactamente, ni quitar ni añadir. Pablo llegó a decir, si alguien, así sea un ángel del cielo, os predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Significa eso, que están en maldición esa gente que se inventa un evangelio, que reduce el evangelio, porque hoy en día pues hay mensajes, predicaciones, predicadores, iglesias que, bueno, que lo que escuchas son más bien mensajes motivacionales. Hay muchas palabras que, por ejemplo, empodérate, posiciónate, todo este tipo de cosas. Yo declaro, yo decreto, yo ato, todo este tipo de cosas. Yo creo. Sí, que la Biblia no recoge en absoluto. Y después una serie de cosas que no vale la pena ni nombrarlas, que no vale la pena. ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Ya no es el daño que se está haciendo a aquellos que creen en este falso evangelio, sino que esta cultura ya se ha metido en prácticamente todas las iglesias, de tal manera que cuando tú presentas el verdadero evangelio, que es un evangelio de sacrificio, de esfuerzo, de compromiso, la gente que hace lo rechaza. Es muy fuerte el evangelio. Duras son estas palabras, le dijo Pedro al Señor. ¿Quién puede escuchar esto? ¿Quién puede soportar? Y el Señor le dijo, mira Pedro, ahí tienes la puerta. De la misma manera que estos se han ido, tú también te puedes ir. Pero Pedro dijo, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde voy a ir yo? Es verdad que a veces el camino se pone estrecho, pero ¿y dónde voy a ir yo ahora que te he conocido? ¿Dónde voy a ir? Entonces, cuando uno predica el verdadero evangelio, hay mucha gente que lo rechaza porque al oído es más agradable el otro. El que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer de ti algo grande, Dios quiere ungirte, o sea, un montón de cosas que al final tú dices, no, esto no es el verdadero evangelio. Esto no es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Y bueno, y me enfocaba en que Jesús yendo a la cruz, yendo en ese, como tú decías, en un camino, en una decisión difícil, complicada, Sí. en una situación que sabes lo que vas a sufrir, porque encima es una muerte agónica. La peor de la muerte es la muerte de la cruz. Pablo, si no me equivoco, fue a los Filipenses cuando dijo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y aclara, y muerte de cruz, porque no era lo mismo morir que morir como murió Jesús. Era una agonía terrible lo que el Señor sufrió. Tortura. Literalmente, una tortura lo que sufrió el Señor. Pero a pesar de que sabía lo que tenía que enfrentar, en ese camino siguió haciendo la obra de Dios. Es algo maravilloso. Y es cuando encontramos estos pasajes de Lucas capítulo 9, versículo 57, donde tiene un encuentro con 3 personas, con 3 hombres en este caso. 3 hombres que 2 de ellos se ofrecen a seguirlo y uno de ellos es llamado por el Señor. Bueno, ahí sí ya me detuve, ahí basé un poco toda la enseñanza hablando de estos 3 personajes. El primer personaje lo encontramos que es el que le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Yo te voy a seguir. Nadie le dijo nada. El Señor no le ofreció nada, no le dijo nada, pero él voluntariamente parece que estaba muy contento, muy emocionado, muy ilusionado. Señor, a donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Jesús no le dijo que no, pero le dijo, mira, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen donde recostar su cabeza, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo no sé qué estás buscando tú de mí, en otras palabras le estaba diciendo Jesús a este hombre, pero no es tan fácil como parece. Jesús le puso los puntos sobre las is rápidamente. Le dijo, no lo rechazó, pero le dijo las condiciones. Esto no es tan fácil. Quizás este hombre se había ofrecido tan animosamente, puede decirse, con tanto ánimo, porque había visto las multitudes que movía Jesús, había visto los milagros, había visto la multiplicación de los alimentos, qué sé yo cuántas cosas había visto, y quizás eso le deslumbró y lo motivó, y yo te seguiré, pero a la hora de la verdad esa persona cayó en el olvido. Nunca más se habla de esta persona en la Biblia. Y yo comparaba a este hombre
con los emocionales. Con esas personas que dicen, Señor, yo voy a estar contigo por siempre. Pero a la primera de cambio dice, bueno, ¿y dónde están? Esa gente que viene, pastor, cuenta conmigo para lo que sea. Ah, bueno, sí, pues mira, vamos a hacer esto. No, que hoy no puedo. No, que mañana no. Bueno, en la próxima semana. No, es que mira, es que los emocionales. Gente de emoción, pero gente sin acción, decía yo. Y esto hay que tener cuidado porque al final uno tiene que entender que el Señor demanda sacrificio, demanda esfuerzo, demanda compromiso. Y esto nosotros todos lo tenemos que tener muy claro. De hecho, explicaba lo que significa la palabra discípulo. La palabra discípulo significa literalmente aprendiz, es una persona que quiere aprender, pero también se enlaza con la palabra disciplina. Un discípulo del Señor tiene que ser una persona disciplinada para aprender. Una persona que prioriza las cosas del Señor. Una persona que, si estás alegre, bien, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Pero si estoy mal, también, Señor, voy a seguirte. Porque es verdad que la Biblia no dice qué pasó con esta gente, no dice si respondieron que sí o no al llamado, no sabemos, pero ya la línea general de la Biblia, donde se nos enseña que esas personas que siguieron a Jesús, se sigue hablando de ellas, como es el caso, por ejemplo, de los apóstoles, que la Biblia guarde silencio ya después de estos 3 hombres, nos da a entender que los 3 dijeron no. No estoy dispuesto yo a eso. O sea, Señor, yo quizá pensaba que contigo la vida iba a ser cómoda y ahora me estás diciendo que seguirte es no saber si voy a tener dónde reposar la cabeza. Que no voy a tener comodidad, efectivamente. De hecho, David, no sé si sabes, una curiosidad bíblica, no tiene nada relevante ni nada importante, pero la palabra comodidad, ni ninguna de sus derivados sale en la Biblia. Nunca, ni de Génesis, no, esa palabra no existe en la Biblia, comodidad no. Ahora, la Biblia habla de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso, pero de comodidad, no, en absoluto. No habla para nada. Silencio total, pero ni esa palabra ni ninguno de sus derivados. Porque ya Dios creo que nos está dando un mensaje con lo que calla. Sabes que se puede hablar con las palabras y con el silencio, ¿verdad? Creo que Dios nos está dando un mensaje sin decir esta palabra comodidad, de que en el reino de Dios no vamos a encontrar comodidad. Vamos a encontrar paz y seguridad, que es diferente, pero no comodidad. La orden que Dios le dio, por ejemplo, a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo todos los días, pero esfuérzate y sé valiente. El segundo hombre, ese segundo encuentro que tiene Jesús cuando está caminando hacia la cruz, sin embargo, sí fue llamado por Jesús. No fue alguien que se ofreció, como es el caso del primero, sino que algo, no me digas el qué porque no te sabría responder, pero algo vio Jesús en él que le dijo esta palabra: sígueme. Esa misma palabra que le dijo a Mateo en su día, que ya hablábamos de ella. Esta palabra en una cultura judía está diciendo: deja todo lo que eres, todo lo que tienes para ser mi discípulo, como un rabino. Jesús era un maestro, un rabino, como se decía en aquella entonces, un raboni, ¿verdad? Entonces, que un rabino te diga sígueme, te está diciendo: vas a ser mi aprendiz, vas a ser mi discípulo. Era un honor. Déjalo todo, exactamente, pero era un honor, pero un compromiso. Claro. Tenías que dejarlo todo. O sea, para ser tú aprendiz de un rabino, no era que podías compaginar una vida secular con la espiritual. No, era dejarlo todo para seguir los pasos de tu rabino. Entonces Jesús le dice: sígueme, y él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta expresión, deja que primero entierre a mis padres, no significa que los padres estuviesen muertos y tenía que ir a celebrar el velatorio, no, ni mucho menos, sino que en la cultura judía los hijos estaban obligados por reputación a asistir al funeral de sus padres. Da igual si te encontrabas en la otra parte del planeta, si tu padre moría, tú tenías que asistir. Da igual si te hablabas con tus hermanos o no, da igual, eso no pasa nada, tú tenías que Hoy estar. en día sigue eso así, pastor. Pues fíjate, no lo sé, no sé si esta cultura en el mundo judío es tan así. No te sabría responder. Si te respondo me lo inventaría, no lo sé. Se lo voy a preguntar a mi pastor, que para el mundo judío y para la cultura judía es un entendido, y la próxima semana, si quieres, te respondo en esto. Perfecto, sí. Pero prefiero quedar de ignorante sí. a quedar de listillo y que no sea así. Te soy honesto, no lo sé. Pero sé que en aquella cultura era así. Probablemente continúe así, porque los judíos son muy estrictos para sus normas. Pero entonces él le dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que haga esto. Y yo comparaba a este discípulo con aquellos que siempre tienen alguna excusa. Con aquellos que saben que tienen que tomar una decisión, pero siempre tienen algo por delante. Sí, Señor, yo haré, pero deja que acabe este proyecto, deja que salga de esto, deja primero que me case, deja primero excusas. Porque al final de cuentas son excusas. Y comparaba pues esto, ¿no? Con este hombre que sabe que tiene que tomar una decisión, que sabe que es Dios mismo quien le está demandando una decisión,
pero sigue poniendo excusas. No, ya mañana, no te preocupes que en unos días ya me comprometo, no te preocupes que ya haré. Y ponía el ejemplo y decía, bueno, esta persona a mí me recuerda, este discípulo al final, a Faraón. Faraón, aquel gobernante, ¿verdad? El mandamás del imperio egipcio. Cuando Dios envía las plagas, una de ellas era la de las ranas, creo que ya hemos hablado aquí de eso. Sí. Y él sabía que el Dios de Moisés tenía poder para eliminar todas las ranas. Y llama a Moisés, Moisés, dígnate a orar, ora a tu Dios para que quite las ranas. Y Moisés le dice, claro que sí, por supuesto, dígnate a decirme cuándo quieres que ore y las quitamos ahora mismo. Y no me preguntes tampoco por qué, pero Faraón dice, mañana. ¿Cómo mañana? O sea, me has llamado, vamos a tomar la decisión ahora. ¿Por qué quieres estar un día más mal? ¿Por qué quieres estar en esta condición? No, ya mañana cambiaré. Bueno, este representa a este discípulo. Deja primero que entierre a mis padres, ¿verdad? Es el que siempre tiene algo por delante del Señor. Y yo le decía a la iglesia, mira, tengan cuidado con el mañana porque el mañana no está garantizado. Y les decía, que es lo mismo que le digo a todos los que escuchan el mensaje o esta entrevista. Les voy a dar un consejo sin que me lo pidan y sin quizás ser yo nadie para darlo, pero el consejo es el siguiente: si tienen la oportunidad de servir al Señor ahora, háganlo. Si a ustedes Dios les ha abierto las puertas en cualquier área, háganlo. La Biblia dice, si hoy escuchara su corazón, si hoy escuchara su voz, no endurezcas tu corazón. Y luego, bueno, hubo un tercer hombre que también se ofreció voluntariamente. Recordemos que el primero se ofreció, Señor, yo te seguiré donde quiera que vaya. El Señor le dijo, tranquilo que yo no tengo ni siquiera donde recostar la cabeza. El segundo fue llamado por Jesús, sígueme, sí Señor, pero deja primero que entierre a mis padres. Y el tercero también fue un ofrecido, una persona que nadie le llamó, pero él se quiso meter en esto. Y le dijo, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí sí que iba al grano en la predicación, en la enseñanza, y decía, esta es la típica persona que quiere servir al Señor con sus normas. Quiere seguir al Señor, quiere servir al Señor, quiere entregar su vida al Señor, pero poniendo Él las condiciones. Señor, yo te seguiré. Y ahí sale la palabra nefasta, la que nunca deberíamos tener para el Señor. Pero deja primero que, deja, no. Y el Señor le dice, mira, no te lo lleves a lo personal, pero esto es para ninguno que quiera meterse en esto y mira hacia detrás, es apto para ser discípulo mío. Y me ponía serio, toda la predicación es seria, pero quería hacer mucho hincapié, mucho énfasis en esto, de que al final las condiciones las pone Dios. Dios no se presta a sentarse a negociar con nosotros como si fuera un contrato de trabajo, ¿verdad? Bueno, yo quiero esto, tú quieres esto, vamos a llegar a un acuerdo. No, aquí las condiciones las pone Dios. Aquí quien habla y quien ordena y quien dice todo es Dios. Y yo decía, ¿tú sabes por qué Dios pudo bendecir tanto a Abraham? Intenté explicar esto con la vida de Abraham. ¿Por qué Dios pudo bendecir tanto en Abraham? Porque hay un versículo que se encuentra en Génesis capítulo 26, versículo 5, que dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Te das cuenta? Dios pudo bendecir a este hombre porque oyó su voz y guardó todo lo que él dijo, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos. Es Dios quien habló en todo momento. Incluso fui un poco más allá. Le desafiaba a la iglesia a decirme cuándo fue que Abraham habló por primera vez. En la historia bíblica, ¿cuándo se escucha por primera vez la voz de Abraham? Porque en todo el llamado que encontramos en Génesis 12, aquel llamado que también hemos hablado de él, sí, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación, tienes que dejar a tu tierra, a tu padre, a tu parentela y seguir a la tierra donde yo te mostraré. Todo eso, Abraham era bendito, pero Abraham no se recoge nada. Y yo le decía, ¿cuándo fue que habló por primera vez? ¿Tú sabes cuándo fue que Abraham habló por primera vez? Yo no sé si habló, pero yo lo único que no hizo Abraham fue el sobrino que se lo llevó. Sí, exactamente, sí, ahí Dios le dijo déjalo todo y se llevó a su sobrino. Eso es lo único que yo puedo decir. Qué pena, no lo voy a dejar atrás. Y al final le trajo unos problemas, el sobrino Lot, que no vea. Sí. Pero problemas, que se tuvo que meter en una guerra y todo para ir a salvarlo. Al final lo que Dios no te manda, no te metas. Pero ¿cuándo fue que Abraham habló por primera vez? Bueno, la Biblia lo recoge. En una situación que vino un hambre a la tierra, él decide voluntariamente refugiarse en Egipto, y allí en Egipto dice por primera vez, en Génesis 12:11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Ves? Él ya poniendo las normas, ya no hace caso a lo que dice Dios, ahora soy yo el que mando.
Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y yo decía, ¿te das cuenta cómo cuando somos nosotros los que ponemos las condiciones todo sale mal? Para una vez que habla el pobre Abraham, mete la pata, miente, ¿verdad? Era María y mujer, no, di que somos hermanos para no sé cuánto, para esto. Y tú dices, es que tenemos que entender que cuando nosotros queremos poner las normas y las condiciones con Dios, como dicen los latinos, la vamos a embarrar, vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar, vamos a dejar que sea Dios quien hable, quien guíe nuestros pasos, vamos a dejar que sea la palabra de Dios quien alumbre nuestro camino en medio de la oscuridad. Así que, aunque estos 3 hombres vivieron hace más de 2000 años, creo que todavía esta manera de ver el servicio a Dios todavía la mantenemos en la iglesia, el emocional, pero que no al final no quiere compromiso ninguno, el que siempre quiere poner algo delante de Dios y el que quiere poner sus normas. No. Y yo le decía a la iglesia, Dios te está llamando a comprometerte. Dios te está llamando a que te comprometas más y tienes que tomar una decisión, pero sabiendo que las condiciones las pone Dios. Hoy vamos a hablar de algo que creo que a muchas personas les puede interesar, y es cómo es la trascendencia, pastor. Es decir, cómo es o qué dice la Biblia de cómo es cuando morimos. Porque mucha gente habla o dice, es que vi una luz o se ve una luz, las personas que han estado próximas a la muerte y tal, que toda tu vida se pasa ante tus ojos. ¿Qué dice la Biblia si dice algo acerca de ello, pastor? Bueno, te metes en un tema un poco... ¿Pantanoso? No pantanoso, incómodo para muchos. Si tú quieres, yo en la iglesia he descubierto esto. Si yo quiero que la iglesia guarde silencio absoluto, tengo que tocar 2 temas. Tengo que hablar o de dinero o de la muerte. Cuando tú hablas de la muerte... Silencio. Pero silencio, que la gente se queda blanca. Pero es algo que vamos a pasar todos. Todos. ¿Sabes lo que decía mi abuela, la de los cubiertos? Que todos nacemos, y has visto que aquí tenemos una M, ¿no? Ay, mira, la mía también decía muerte aquí y el pie, la S segura. ¿Sí, verdad? Exacto. Mi abuela decía... Son los dichos de los antiguos, sí. Que ya cuando nacemos, nacemos con la marca de la muerte. Es lo que tenemos seguro muerte todos segura. Los vivientes es que vamos a morir. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de cómo vamos a morir? Bueno, la Biblia no habla de eso. Pero sí es verdad que hay mucha gente que ha estado en ese umbral y que por lo que quiera que sea, Dios no permitió que se fueran, sino que vinieron, y que coinciden en eso, ¿verdad? ¿No? Es que vi como un túnel, una luz al final del túnel, y es curioso o llamativo por lo menos el hecho de que tanta gente coincida en esto, ¿verdad? La Biblia presenta a Jesús como la luz del mundo, ¿verdad? Esa luz. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis que dice que en el cielo no vamos a tener necesidad de sol porque Jesús será nuestro sol. Jesús será nuestra luz, Él nos alumbrará. Con esto no quiero decir que sea cierto lo del túnel y la luz, no. Oye, pero qué coincidencia que muchos vean eso, ¿no? Como ese túnel que al final hay una luz. Conozco personas, aparte que me he leído algún libro de una mujer que trabajaba en un asilo de ancianos, pero ya un asilo donde ya las personas estaban prontas paliativo. A partir. Sí, exactamente. Pero conozco personas que han trabajado, no sé si todavía lo están haciendo, pero han trabajado también en la UCI, en ciertos sitios donde ya la gente, en muchos casos, parten de aquí, donde dicen todo lo contrario, que no es un momento placentero, no es un momento donde ves una luz, sino es un momento aterrador para algunos. Algunos coinciden también muchos como que sienten un calor infernal, ven llamas, ven fuego, se asustan. Ahora hay un hombre que el otro día vi un podcast de él, no recuerdo, ahora es muy conocido por las redes sociales, una persona mayor que habla de la muerte desde el punto de vista también cristiano, y dice que algunos es un momento muy trágico, ¿verdad? Pero todo eso depende de hacia dónde vayas a ir. La Biblia no dice cómo va a ser ese momento. Lo cierto es que aquí morimos, la Biblia usa la expresión expiró. La persona expiró. Ahí ya el espíritu, el alma se desconecta del cuerpo. El cuerpo es lo que aquí se queda. La fachada. Sí, la fachada, el envase. Aquí el estuche del alma y del espíritu. Venimos del barro, al barro vamos a volver, ya sea porque nos entierren, porque nos coman los gusanos, porque nos incineren, lo que quiera que sea. Al barro vamos a volver a ser polvo. Pero el espíritu y el alma se van. El espíritu se va a ir con Dios porque el espíritu es de Dios. Ahora bien, el alma ¿hacia dónde va? El alma es lo que nosotros tenemos que ganar. Y entonces depende de la decisión que tú hayas tomado aquí en la tierra, tu alma va a ir o para el cielo o para el infierno. Entonces, ¿cómo va a ser ese momento? No lo sé, en algunos es un momento instantáneo. Mi esposa siempre me ha dicho
que a ella le gustaría morir como su abuela. Es el que se le conoce como la muerte dulce, ¿no? La muerte Quedarse dulce. dormido. Exacto, no, la muerte dulce es durmiendo. cuando mueres por inhalación de gas, creo. Ajá. Pero la muerte, no sé, tiene un nombre que es La abuela muerte feliz o algo así. se fue a dormir Y te quedas ahí. y ya no despertó más. Sí, esa es la mejor. Pero luego hay muertes trágicas, hay muertes más agonizantes, hay muertes que llevan mucho tiempo. Bueno, pues yo he estado en algunos momentos del umbral de la muerte en ciertas personas y es verdad como que tienen ese suspiro, pero la Biblia no entra en eso porque cada muerte, pues bueno, será específica para cada uno, pero lo cierto es que después de la muerte hay una vida. Pablo, sí, es Pablo el que dice, yo desearía, yo estoy aquí en cuerpo con ustedes, pero desearía estar ahora con el Señor. O sea, una vez nosotros morimos aquí, aparecemos allí. Es algo instantáneo. Amén. Creo recordar que es Esteban, si no recuerdo mal, perdón si me equivoco, creo que no, estoy casi seguro que es Esteban cuando lo apedrean, ese primer mártir muerto de la iglesia, Hechos capítulo 7, lo apedrean, le están tirando piedras y dice, y entonces se le abrieron los cielos y vio al Hijo de Dios. O sea, más allá de lo que nuestro cuerpo físico ve, hay un cielo, hay una eternidad. Entonces, cuando morimos aquí, aparecemos allí. La muerte no es el final, es el comienzo de la vida eterna. El tema está en qué dice la Biblia de la trascendencia. Pues mira, no habla mucho, no entra en detalle en eso. Lo que sí habla es de los momentos antes a ese momento. ¿Qué vas a hacer para cuando llegue el momento? ¿Te estás preparando para ese momento? Suena trágico, suena como un poco apocalíptico, algo trágico, pero hay que prepararse para morir. Porque como tu abuela decía, como mi abuela decía, y como tantas otras abuelas decían, lo que tenemos seguro es la M de muerte. Es que vamos a Todos morir. vamos a morir. Pues vamos a prepararnos para morir. Vamos a Totalmente. prepararnos para ese momento. Porque es una decisión, David, personal. Ya hemos hablado en otra ocasión, no vamos aquí a seguir engordando esto, pero el purgatorio no existe. Es el lugar donde dice que cuando mueres tu alma va a un lugar de reposo y según oremos aquí, si hagamos rogamos que haga una oración por su alma, dicen en las escarapelas. Rogamos una oración por su eterno descanso Exacto, de su alma. Porque la Iglesia Católica lo que enseña, bueno, la Iglesia Católica y otras creencias lo que enseñan es que si los familiares, los amigos, los conocidos aquí en la tierra oramos, podemos sacar ese alma del purgatorio y llevarlo al cielo. No, es una decisión totalmente libre y personal de la persona. Cada persona decide aquí en la tierra y en vida hacia dónde quiere ir. ¿Quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? Ahora, si quieres ir al cielo, el único camino se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Me acabo de acordar ahora de cuando él estuvo con una persona que estuvo a punto de morir y que quería ir al infierno. Sí, quería ir al infierno, creo que solo me ha pasado esa vez y hace unos cuantos años, y aquí el Morrojable precisamente, una de las primeras veces que yo estuve aquí, creo que fue una de las primeras visitas que yo hice hace muchos años atrás. Aquí Le marcó, Me marcó primero porque yo estaba empezando a dar mis primeros pasos como pastor. Bueno, creo que en aquel entonces no era ni pastor, no estaba estaba en la iglesia pero no era pastor. Y me llamó mucho la atención porque este hombre estaba agonizando. Ya a este hombre le quedaban no días, ya no sé si tú lo has podido ver, hay personas que ya tienen la muerte reflejada. Sí. Yo voy y oro, porque yo voy a orar siempre hasta el último aliento de vida. Yo voy a orar, yo creo en un Dios que tiene el poder para sanar, pero hay personas donde tú ya ves que ya está, ya solo es el momento de que de ese último suspiro, ese expiró que dice la Biblia, ¿verdad? Que se separe ya el alma y el espíritu. Y esta persona cuando llegué, yo ya le vi la muerte en el rostro. Yo le dije, mira, ¿quieres orar por sanidad? No, yo no quiero orar por sanidad. Digo, vaya hombre, qué raro. Todas las personas que están en este momento de su vida se agarran a un clavo ardiendo y me dicen que sí. Digo, pues nada, pues yo le dije, ¿sabes que te vas a morir? Sí. Digo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón para ir al cielo? No. Y ahí, pero enfadado, sacó como fuerzas de donde ya no las tenía. No, yo me voy al infierno. Él estaba enfadado con el Señor por otros asuntos en su vida, pero yo me voy al infierno porque ahí están todos mis amigos y no sé cuánto, que el cielo es aburrido. Y digo, bueno, qué engañado estás y qué pronto vas a despertar de ese engaño, desgraciadamente. Amén, de verdad, qué triste. Qué triste. Sí, muy triste. Es así.
Vamos a hablar de personajes en el día de hoy que llevamos tiempo pues, intentándolo. Sí. Y sacamos hoy a Jezabel. A Jezabel, ¿cómo la llamaste tú? La bruja. La bruja Jezabel. La bruja Jezabel. No, no estás muy desencaminado. La bruja Jezabel, sí señor. Jezabel, bueno. ¿Quién era? Es una reina de Israel que fue esposa del rey Acab, de los peores reyes que ha tenido Israel, por no decir los peores sin duda alguna. Pésimos, malvados, a más no poder, llevaron al pueblo de Israel a una idolatría, sacaron de la adoración a Dios a meterlos en falsos dioses, adoraban a Baal, enseñaban falsas enseñanzas. Bueno, un desastre. Esta mujer era, pero malvada, malvada, malvada. Por ponerte un ejemplo de tantos que podríamos hablar, alrededor del palacio de Acab y de Jezabel, había una parcela que era de un hombre llamado Nabot, dice la Biblia, y Acab quería esa parcela. Entonces fue a hablar con Nabot: mira, yo te compro la parcela, véndemela, yo te doy muy buen precio, yo soy el rey, y tú sabes que si tú me dices que sí, yo voy a tener favor contigo, bueno, todo eso, ¿no? Y Nabot le dijo: no te la voy a vender, lo siento, pero no, es una herencia de la familia, aparte la palabra de Dios no me permite vender esto a perpetuidad, y tengo más temor de Dios que de ti. Y cuando va a la casa, Acab está triste y le dice a Jezabel: ¿qué pasó? Y dice: no, es que Nabot, que no me quiere vender la viña y no sé cuánto. Y esta malvada mujer lo mandó a matar a Nabot, y lo mató por quedarse un trozo de tierra. Una reina que todas las tierras eran suyas, mandó a matar a un hombre por esta insignificante tierra. O sea, para que te hagas una idea de lo malvada que era esta mujer. Era una mujer sin escrúpulos, una verdadera malvada, una bruja Jezabel. Fue la que amenazó a Elías. Elías, después de haber tenido una victoria pletórica ahí en el Monte Carmelo, cuando mató y degolló a todos los falsos profetas y se creció y llevó a todo el pueblo a la verdadera adoración a Dios, Jezabel le dijo: mañana a estas horas te mato. Y Elías entró en una depresión y se fue y huyó. Y se fue para el desierto, y debajo de un árbol le dijo: Señor, quítame la vida. ¿Por qué? Es que Jezabel me persigue. O sea, era una mujer, aparte de influyente, mala, 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 perversa, perversa. Pero al final, como con las cosas del Señor no se juega, tú te puedes salir con la tuya durante un tiempo, tú puedes parecer que estás venciendo a Dios, entre comillas, durante un tiempo. Al final la muerte de esta mujer fue vergonzosa, fue que se cayó por una ventana, los perros se lo comieron, algo muy desagradable. Pero aunque Jezabel murió hace años, la Biblia habla, ¿sabes de qué? Del espíritu de Jezabel. Un espíritu que ronda, no estamos hablando del espíritu de ella, ¿vale? De eso de que vienen los muertos, no, está hablando como de eso que moraba en ella, todavía está aquí. La maldad. La maldad Que moraba en ella. Exactamente. ¿Cuál es ese espíritu de Jezabel? Bueno, se puede ver en dos partes. Por una parte, el espíritu de Jezabel es el espíritu de las falsas enseñanzas, de esas enseñanzas que yo te doy a sabiendo que son erróneas de la palabra de Dios, pero porque yo quiero conseguir un fin. Jezabel enseñó al pueblo una falsa idolatría, una falsa adoración. Llevó al pueblo a la idolatría, a adorar a un Dios que no era el verdadero. Y hoy en día, lo siento si esto te desanima o te sorprende, no todas las iglesias predican una sana doctrina. No todas las iglesias predican. No me sorprende, para nada. Desgraciadamente, ya te digo yo que es así. No todas las iglesias basan sus enseñanzas en el temor de Dios, sino que hay iglesias, pocas, contadas con los dedos seguramente, no vamos a tampoco a decir, pero hay algunas, o no iglesias, pastores, vamos a decir, o predicadores que usan la palabra de Dios para su provecho, ¿verdad? Para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Y manipulan y extorsionan la palabra de Dios, que es muy fácil hacerlo, y no respetan el contexto y no respetan la historia. Y critican a otros pastores. Sí, bueno, de todo hay en la viña del Señor. ¿Sí, ¿verdad? No, es que, pero manipulan la palabra del Señor para enseñar algo que la Biblia no dice. Pero yo lo enseño porque tengo un interés. Te pongo un ejemplo, que lo tratamos ahora. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. ¿Qué dicen algunos? Que para tú tener fe tienes que venir a la iglesia, porque fíjate, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese pastor está enseñando eso bajo la manipulación. Está coartando la libertad de la gente, está manipulando, está asustando a la gente, diciendo: tú tienes que venir aquí al culto, a mi culto, no a otros. A mi culto, tienes que venir a mi iglesia a oír la palabra, porque si no la fe no crece. No, la Biblia no dice eso. La Biblia, como bien te decía antes, dice: la fe viene por el oír, pero el oír significa obedecer. Entonces, esos pastores están mal enseñando la palabra de Dios con un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que vengas y te tenga aquí sentado y yo pueda manipularte, yo pueda hacer un montón de cosas contigo. Desgraciadamente hay muy poquitos, David, gracias a Dios,
pero hay, y ese es el espíritu de Jezabel, el espíritu de confundir a la gente, de manipular la palabra de Dios, de corromper la palabra de Dios para un beneficio personal. Qué triste. Qué triste. Y luego te dije que había dos variantes. Está el espíritu de la falsa enseñanza y luego el espíritu de Jezabel también habla de la... De esas mujeres que seducen a los hombres, ¿verdad? Que se meten en las iglesias. De hecho, es que en estos días me contaban un caso terrible. Que no le voy a echar la culpa a la mujer porque el hombre también al final cayó porque quiso, pero que hay gente que se mete, hay mujeres, porque al final los hombres somos tan simples que nos llevamos por los ojos, ¿verdad? Entonces aparece unas curvas y los hombres enseguida. Por eso Jesús dijo, cuidado con los ojos, cuidado, aquel que mira a una mujer solamente para codiciarla ya está pecando. ¿Por qué hablo a los hombres y no a las mujeres? Porque saben que los hombres solemos tener esto, ¿verdad? Las mujeres también, pero no tanto. Los hombres tenemos problemas con esto, hay que cuidar nuestros ojos. Creo que fue Job en el capítulo 31 el que dijo, haré pacto con mis ojos, ¿cómo he de mirar yo a una virgen? Tenemos que cuidar mucho esto. Y hay algunas que no vienen por Dios, sino que vienen pues a lo que vienen y seducen a esos hombres. Y eso se le conoce en la Biblia como el espíritu de Jezabel. Amén. Pastor, hablemos de lo que dice la Biblia de la brujería. Lo ha comentado un poco de pasada al comienzo de este programa. Sí. ¿Qué dice la Biblia sobre la brujería? Hay gente que dice que no, que la magia blanca es buena, no, que Sí. pero la brujería es brujería, sea blanca, sea negra. Es decir, Yo como no entiendo mucho de magia blanca, magia negra, magia amarilla, yo no entiendo mucho de eso porque ni quiero saber ni me voy a prestar a ese circo, porque la Biblia deja claro que Dios aborrece, esa es la palabra que Dios usa, que la Biblia usa, Dios abomina, aborrece todo lo que tenga que ver con la brujería. La brujería se toma a la ligera hoy en día, no pasa nada, e incluso es como juegos que se hacen, la ouija, los jóvenes y todo esto. Yo he visto a personas literalmente, y no te estoy hablando de oídas, de conocer personas que han perdido la cabeza mentalmente hablando por temas de la ouija. Gente que a través de juegos, de este tipo de ouija, del tarot, de todo este tipo de cosas, se han quedado idos mentalmente. Y uno tiene que entender qué dice Dios de la brujería. ¿Me permite sí, leerte dos versículos? Y lo que quiera. Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Qué aprendemos de esto? Y de decenas, no sé si centenas, pero de decenas de versículos que hablan de esto, que Dios aborrece por completo todo lo que tenga que ver con la brujería. Llámese brujería blanca, negra, digo por lo que he escuchado porque no entiendo, Dios lo aborrece. Por favor, tengamos claro que la brujería no es inofensiva. La brujería no es un juego, la brujería es totalmente destructiva. La Biblia dice que los hechiceros o las cosas semejantes, los brujos, hechiceros, los magos, los medium, los que hablan con los muertos, ni los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Esto hay que tener claro porque incluso algunos brujos, algunos tarotistas, algunos magos dicen que están movidos por Dios. No. Esto hay que rechazarlo por completo. Estas personas y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La brujería es un pecado grave. Ya he dejado claro en algunas otras ocasiones que no hay pecado alto, pecado pequeño. O sea, el pecado es pecado, pero dentro de las consecuencias de los pecados, la brujería es muy grave. Es levantarse contra Dios mismo. Y tenemos que tenerlo. La brujería es totalmente incompatible con la vida cristiana. A mí que no me venga ningún cristiano a decirme que cree en el tarot, que cree en echarse las cartas, en leerse las manos, todo este tipo de cosas, porque eso es incompatible. Y uno se tiene que decantar. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. O estamos aquí o estamos allá, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro que la brujería es detestada por Dios totalmente. Así que toda aquella persona que ha tocado la brujería, que ha tenido algún contacto con esto, con el tarot, con todo este tipo de cosas, mi consejo, que ni me lo han pedido y a lo mejor ni les interesa, pero bueno, aprovecho que estoy aquí, mi consejo, no solamente que se aparten cuanto antes, sino que se arrepientan de esto, porque es un pecado y muy grave. ¿Qué es la brujería en sí?
La brujería, por ejemplo, la podríamos decir que es el tarot, leer cartas, la adivinación, esto que tan simpático que se ve a una brujita leyendo una bola, esto de adivinación, los pactos espirituales, los amuletos, cantidad de gente que tiene amuletos, ¿verdad? Los talismanes, las piedras energéticas, las pulseras rojas. ¿Has visto ahora que se ha puesto como de moda las pulseras rojas con 7 nudos, que es para el mal de ojo? Todo este tipo de cosas es detestable por Dios. Yo he visto incluso creyentes con estas pulseras. Digo, ¿qué hace? No, para el mal de ojo. ¿Mal de ojo de qué? Pero o sea, vamos a ser serios con esto. Porque no podemos nosotros jugar a ser cristianos. Uno tiene que tener las cosas claras. Y aquí existe Dios y existe el mal, existe el bien y existe el mal. Y no podemos mezclar porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y todo esto hay que desecharlo. El tema del horóscopo, aparte que con todo el respeto lo digo, pero para mí, aparte de ser ridículo, el tema del horóscopo, guiar mi vida por lo que dice un periódico del horóscopo, que por cierto, tú te lees aquí el horóscopo y te lo lees en otro, y es distinto. Entonces, bueno, ¿y en cuál me decanto? ¿No? Es tan ridículo. Cuando uno ve todo este tema con los ojos del Señor, con los ojos del Espíritu, al final te das cuenta que es tan ridículo. Creo que te decía hace unas cuantas semanas atrás, por ejemplo, lo de la idolatría. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de Dios, cuando a uno se le abre el entendimiento, como dice la Biblia, se nos caen esas escamas espirituales y podemos analizar todo este tipo de cosas con los ojos de Dios, uno dice, qué ridículo, ¿no? ¿Cómo yo podía creer en que me leyesen la mano? ¿Cómo yo podía creer en que si me tiraba unas cartas, de eso dependía mi futuro? ¿Cómo yo me podía gastar el dinero en llamar a un medium y que si te das cuenta, ninguno son gratuitos, son 906, todo este tipo de cosas que te cuestan la vida llamar? ¿Cómo yo he podido caer en ese engaño? ¿Cómo he podido caer yo en la idolatría, en adorar a una imagen fabricada por un hombre? ¿Cómo he podido yo caer en todo este tipo de cosas? Y hay que tener mucho cuidado. El tema de la ouija, el tema del espiritismo, el tema de medium, de hablar con muertos, los amarres, que tantas y tantas cosas, uno tiene que tener mucho cuidado con esto. La brujería siempre trata de trastornar los caminos rectos del Señor. Así dice literalmente la Biblia en el libro de los Hechos. Trastornar los caminos rectos del Señor. Por experiencia te digo, por experiencia en otras personas. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido contacto con nada de eso, nunca me ha llamado la atención nada de eso, nunca he participado de nada de eso. Pero por experiencia en lo que he visto, las personas tienen serios problemas espirituales cuando practican estas cosas, ya sean las pulseritas, ya sean piedras, amuletos, todo este tipo de cosas, serios problemas, no solamente espirituales, mentales, físicos, porque es algo grave, porque es abrirle la puerta al mundo espiritual de maldad, y uno tiene que tenerlo claro. Por lo tanto, vuelvo y repito a dar este consejo: apártense de todo lo que tenga que ver con la brujería. Amén. Pastor, vamos a conocer en el día de hoy a Nicodemo, que yo lo vi en Chosen. En Chosen. ¿Sí? Es mejor verlo en la Biblia. No, me imagino, de verdad que sí, pero por primera vez lo escuché ahí en Chosen. No Nicodemo es un hombre, un principal entre los judíos, era un fariseo, era una persona muy respetada en la Biblia. Su historia está en Juan capítulo 3. Es uno de esos tantos encuentros que Jesús tiene con una persona. Y Nicodemo era un hombre muy respetado, con muy buena reputación dentro del judaísmo. Él era un fariseo, era una persona del Sanedrín, una persona muy importante. ¿Qué sucede? Que los fariseos detestaban a Jesús, porque Jesús era duro con ellos, les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, todo este tipo de cosas. Entonces los fariseos querían siempre tentar a Jesús, entregarle a la muerte, todo este tipo de cosas, y se hablaba muy mal dentro del mundo fariseo, se hablaba muy mal de Jesús. Pero Nicodemo decide averiguar de primera mano quién es Jesús. Y entonces se acerca a él. Voluntariamente decide tener un encuentro con Jesús, pero lo tiene de noche. La Biblia aclara que ese encuentro se da en la noche. Los motivos no están muy claros. Puede ser que fuera de noche porque hay quienes dicen que lo que Nicodemo quería era tranquilidad y en la noche era cuando ya todo el mundo estaba calmado. Puede ser también por vergüenza, porque no quería que lo vieran con Jesús, porque si no, ¿cómo es posible que un principal de los judíos, un fariseo, esté con Jesús? Iba a acabar toda la reputación. Bueno, sea como sea, tiene un encuentro con el Señor. Y le dice: oye, estas señales que tú haces, sería imposible que se hicieran si no vienen de parte de Dios. Se interesó. ¿Quién eres tú realmente?
¿Quién eres tú? La gente dice que eres un falso profeta, que eres un falso maestro, que eres un impostor, que eres que vienes del propio Satanás, que por Belcebú echas fuera a los demonios, pero ¿quién eres tú? Y entonces el Señor tiene una conversación tan interesante con Nicodemo. Les recomiendo a todos, por favor, que se lo lean, Juan capítulo 3, porque le revela cosas tan interesantes como que no es posible entrar en el reino de los cielos si no se nace de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, para que tú puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Claro, esto se lo está diciendo a un hombre erudito, a un conocedor, a una persona muy sabia, muy inteligente. Y Nicodemo dice, que yo tengo que nacer de nuevo. O sea, yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Dice, no has entendido nada. Hay que nacer de nuevo en espíritu. Tienes que tener ese nuevo nacimiento. Y tiene una conversación muy interesante, que por cierto, es a Nicodemo que Jesús le presenta el corazón del Evangelio, ese versículo tan conocido por todo el mundo, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, fue dado a Nicodemo. Nicodemo es una persona que escuchó el Evangelio por la boca de Jesús, una persona que no se dejó influenciar por lo que el mundo decía. El mundo en su entorno se reían de Jesús, se burlaban de Jesús, pero él dice, yo quiero saber quién es Jesús. Y yo invito a todo el mundo a que sea un Nicodemo. Quizás se han criado en una familia donde no le han inculcado el temor a Dios, donde se han reído de las cosas de Jesús, quizás estén en colegios, en institutos, en trabajos donde se ríen de Jesús y la única información que tienen de Jesús es lo que le han dicho su entorno. Pero yo les invito a que sean unos Nicodemos, unas personas que por propia cuenta se intenten acercar a Jesús. No importa lo que te han dicho, conoce a Jesús. Y después si lo conoces y no te quedas convencido, sigue tu camino, pero que no se queden con lo que el mundo dice. Hoy en día, veía unas imágenes de los carnavales en estos días, tanta gente disfrazada de Jesús, haciendo burlas de Jesús, todo este tipo, porque al final es como la imagen que se da del Señor, ¿no? Una imagen de burla, una imagen de menosprecio, una imagen de querer ridiculizarlo. Y por eso digo, no te quedes con esa imagen. Conoce a Jesús, acércate si quieres de noche, que nadie lo sepa, pero ahí en tu intimidad, ora y pídele a Jesús, oye, si realmente existe, házmelo saber. Si tú realmente eres el Hijo de Dios, si tú realmente eres Jesús, házmelo saber. ¿Cómo? Ya Dios sabrá cómo lo hace. Abre la Biblia, lee y deja que Dios te hable. En Nicodemo también encontramos un crecimiento espiritual tremendo. Encontramos porque sale 3 veces en la Biblia. En la primera vez que sale es acercándose a Jesús de noche, ya sea por miedo, por vergüenza, porque no quería que le relacionasen. La segunda vez que lo encontramos es como intentar defenderlo en un momento dado ante los fariseos. Tímidamente Nicodemo defiende a Jesús y él como que después se echa para atrás porque le dice, ¿qué pasa? ¿Que tú también has creído en él? Y él se echa para atrás. Pero en la tercera aparición de Nicodemo ya es un hombre valiente, un hombre que se identifica con la muerte de Jesús, un hombre que da igual que el mundo lo viera, yo ya estoy entregado a la obra del Señor, porque ayudó a un tal José de Arimatea a preparar el cuerpo fallecido de Jesús para la sepultura. Entonces encontramos en Nicodemo como ese crecimiento, esa madurez que toda persona tiene que tener. Nos acercamos tímidamente a Jesús, pero a medida que va pasando el tiempo, el Señor nos va madurando, el Señor nos va preparando. Así que Nicodemo es una persona muy interesante dentro del panorama bíblico. Pastor, tengo preguntas en el canal y es la siguiente. Gabriela Rivera 7528. Buenos días, tardes. Me gustaría preguntarle al pastor Alberto una duda. Los huesos de José fueron trasladados a su tierra para sepultarlos, pero los de su hermano se quedaron en Egipto. En la Biblia no menciona. ¿Hay algún libro que mencione qué pasó con ellos? Desconozco si hay algún libro extrabíblico que hable de eso. La verdad que no sé, no sabría decirte. Yo me intento quedar siempre con lo que dice la Biblia. Lógicamente también leo mucho de historia, aunque no sea bíblica, porque nos ayuda a comprender mejor el panorama bíblico, pero no sé, no he leído nada acerca de eso, la verdad. Hay otra, no preguntas, comentario. Eva Zúñiga 17. Buenas tardes, hermanos David y pastor Alberto. La pregunta que hace David sobre la trascendencia y la respuesta del pastor me hizo recordar 2 muertes, donde una
buena de ella fui testigo. La señora era una testigo de Jehová y en sus últimas horas de vida se puso muy violenta con todo. Decía muchas groserías y tiraba golpes y sus hijas lloraban por lo que les decía y las corría de la habitación. Y así estuvo hasta que murió. Y el otro caso fue de una hermana en la fe, tenía cáncer y Dios le dio la fortaleza y ella nunca se vio tan mal como testimonio de otras personas que dicen que sienten que se queman por dentro. Ella todo lo contrario, los médicos se asombraban de verla tan tranquila y en paz y antes de morir oraron por ella y cuando terminaron de orar ella les dijo que ya se iba, que ya habían llegado los ángeles por ella, cerró sus ojos y partió con nuestro amado Padre y se fue en paz con toda la familia y la familia se quedó tranquila porque pudieron ver su partida con el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde Durango, México. Se me acaban de poner los pelos de punta. Tremendo, tremendo. No, como te decía la semana pasada o la anterior cuando hablábamos de esto, es que ese tema es tan íntimo, es tan personal. Los que entienden de este tema, de los últimos minutos de vida, siempre dicen que el hombre no solamente analiza su vida, lo que ha sido en el pasado, sino que sabe quizá lo que se va a enfrentar después. Por eso hay algunos que se van en paz y otros se van atormentados. Hace ya un tiempo atrás, recuerdo estar en el lecho de muerte de un creyente, además muy amigo mío, y encima él se fue en una edad que no era la común, no era un anciano. Una persona ya tenía sus años, pero no era un anciano ni mucho menos, no llegaba ni siquiera a 60 años. Y él se iba a ir y yo estaba ahí al lado de él y yo entonces tuve una conversación que muy pocas veces he tenido porque no con todo se puede hablar de este tema. Y yo le decía a este hombre, bueno, ¿sabes lo que va a pasar en las próximas horas? Y él me decía, sí, me voy. Él lo tenía claro, pero él, David, quiero que entiendas esa tranquilidad que desprendía su mirada. Porque tú puedes decir, estoy tranquilo, pero ves los ojos nerviosos, ves un temblor, ves que no te quieres ir. Él decía, estoy tranquilo. Su única preocupación, más que preocupación, no era preocupación, tristeza, era que él quería seguir viendo a sus hijos crecer, lógicamente, pero dice, yo es que me voy con el Señor. Y él estaba esperando y yo le decía, tú sabes lo que va a pasar en las próximas horas. No estamos hablando de mañana ni de pasado, las próximas horas sabes lo que va a suceder. Y dice, ya lo estoy esperando y quiero irme. No, es unas cosas tremendas. Cuando uno está bien con el Señor y sabe hacia dónde va, uno se va de este mundo en paz, totalmente. Me quedan varias preguntas todavía. Yo pido a la gente disculpas a la gente del canal, porque de verdad que agüita, ¿eh? Pastor, ¿qué dice la Biblia de las procesiones religiosas? Porque en breve también estaremos en Semana Santa. Entonces, sí. ¿Qué dice de las procesiones religiosas? Pues vuelvo a lo mismo. La Biblia no habla en absoluto, pero silencio, pero no la procesión del silencio, no. Silencio absoluto de la palabra de Dios por las procesiones, porque primero que no son bíblicas. La Biblia, ya te he dicho en repetidas ocasiones, que condena, no es que aconseje, no, condena totalmente la idolatría, no aprueba en absoluto el tema de imágenes, no te harás imagen. No, es que yo no la adoro, pero es que me da igual que no la adores, que si la tienes es porque la adoras. Se trata de no te harás imagen, ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. No te harás imagen. ¿Qué es una procesión? Sacar imágenes, venerarlas, adorarlas, seguirlas, ¿verdad? Seguir a una imagen. Por ejemplo, perdón que lo corte, pastor, está la procesión del Cristo del Gran Poder, sí, ¿no? En Sevilla, que creo que ¿eso se estaría bien o no? Pregunto. Como espectáculo de lo mejor que hay, pero no, eso es idolatría pura y dura, eso es seguir a una imagen. A ver, aquí voy a usar esa expresión que tú has usado. Vamos a abrir un melón. Vamos a puede ser que hiera sensibilidades. Vuelvo y repito, no estoy aquí para arremeter contra nadie, no quiero herir sensibilidades, pero... En Almería, el Cristo del Gran Poder. Al final, ¿qué es una imagen, David? Cuando vemos la imagen del Cristo del Gran Poder, de una Virgen, del Cristo resucitado, de lo que sea, ¿qué es una imagen? Sí, las imágenes son... ahora ya no me sale la definición, pero es decir, es algo que se ha creado, es decir, no es... Partamos de ahí, algo que se ha creado, ya en yeso, en madera, en lo que quiera que sea. Hay una historia, a ver, hay una historia en la Biblia, en Isaías, si no recuerdo mal, que dice, además el título pone la insensatez de la idolatría. Ahora te lo busco aquí en bueno. La insensatez de la idolatría. Y dice, un hombre salió a leñar un árbol, ¿se dice? Sí, a cortar. Con el árbol, con esa madera, se fabrica una casita. Con esa madera, pues se hace una hoguera para cenar. Con esa madera se hace un montón de cosas. Y con la madera que sobró, se hace un ídolo y se postra ante él y lo adora. Y eso lo llama la Biblia insensatez.
O sea, algo totalmente insensato. La misma madera que se usa para hacer un cubierto o lo que quiera que sea, lo estás usando para eso. Entonces, al final, ¿qué es una imagen? Es un trozo de o metal o de madera o de yeso que representa, vale, pero al final y estamos siguiendo algo muerto, algo que no tiene vida. Y la Biblia dice que tienen ojos, mas no ven. ¿Tú crees que el Cristo resucitado, que una virgen, que un santo con esos ojos están bien pintados? Que por cierto, que al Señor lo hacen guapera, lo hacen con abdominales y lo hacen un señor fitness total, que nada tiene que ver con el Cristo de la Biblia, ¿vale? Pero ¿tú crees que esas imágenes con sus ojos pueden ver? No. Pues la Biblia lo dice, tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, a ver cómo terminaría. Mas no hablan. Mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Dice, así son. De esa misma manera, espiritualmente hablando, dice el Salmo, ahora no recuerdo dónde está exactamente ese versículo, así son los que fabrican las imágenes y todos los que en ella confían. Amén. Ciegos espirituales. Yo de pequeño, claro, yo nací en Salamanca, llevo toda la vida en Tenerife desde chiquitito. Eres salmanteño. Salmantino. Eso, salmantino. Sí, señor, salmantino. Salmanteño. Toda mi familia es de Salamanca, toda mi familia. Todavía tengo la dicha de tener una abuela viva que la quiero un montón, mi abuela Isabel. Mi otra abuela falleció hace un añito con 104 años, que ya he hablado bastante. Sí. Es muy conocida mi abuela acá. La de las cucharillas. La de las cucharillas. Sí, señor, la de las cucharillas. Mis dos abuelos, sí, incluso a uno no lo conocí. Bueno, tengo toda mi familia allí, claro. En Salamanca hay unas procesiones brutales. Yo de pequeñito iba. Pero el otro día que yo estaba allí, bueno, otro día hace como 2 años o 3 años que yo me cuadró una procesión y yo estaba allí y decía, no tiene sentido alguno. Yo intenté captar el fervor de los que allí estaban, intenté empatizar con aquellos, pero yo decía, esto es idolatría pura y dura, no entienden esto. O sea, hay un Cristo que está vivo, hay un Dios vivo en los cielos, que no tiene necesidad de esto, que no tiene necesidad de ir a una imagen para buscar a Dios, y que por cierto, eso lo condena a Dios. Entonces las procesiones, ¿tú sabes dónde nacen las procesiones? No. Bueno, pues nace de cuando el protestantismo en el 1500 y pico empieza a crecer bastante, que nos llaman protestantes, cuando no somos protestantes, somos pacificadores, ¿no? Pero vamos a llamarlo así, cuando el protestantismo empieza a crecer, la Iglesia Católica se asusta porque ve que esto no es algo que va a pasar, sino es algo que va a permanecer y a crecer. Y entonces, para que todos los católicos no se enfocaran en los protestantes, pues hay que darle algo al pueblo, que saca las imágenes, vamos a hacer procesiones. Y todo eso nace para combatir el protestantismo. Nace de eso mismo, quieres apagar algo para que no hables de eso, vamos a darle esta actividad al pueblo para que se centre en eso. De ahí nacen las procesiones. Claro, pero yo, por ejemplo, se le llama protestantes porque hablan fielmente de la palabra de nuestro Señor, es decir, habla fielmente de la palabra de la Biblia y a ellos, quiero decir, la católica dirán, no, es que están protestando porque... No, se nos debería llamar realmente reformadores. O reformantes, no sé si esa palabra es reformista. Sí, porque Lutero en su día, que Lutero es el más conocido, hay más, ¿vale? Pero Lutero en su día, cuando él se da cuenta, este monje se da cuenta que la palabra de Dios, mira a la Iglesia Católica y dice, oye, yo soy monje católico, pero me doy cuenta que esto es un engaño, él no fue a protestar, él lo que quiso es reformar, él primero se acercó al clero. Perdón. Él primero lo que hizo fue acercarse a las autoridades eclesiales y le dijo, oye, mire, que estamos llevando aquí, estamos haciendo lo contrario que es lo que dice la Biblia. Y le dijeron, cállese la boca, hombre. Pero mira que estamos cobrando indulgencia cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obra. Que te calles la boca, hombre. No, pero es que que te calles, se le decía. Entonces él dice, yo no me puedo callar. Entonces él no quiso protestar, él quiso reformar. Y entonces, como vio que no le hacían ni caso, le escribió las 95 famosas tesis aquellas, las clavó allí, y cuando ya le citaron a juicio, le dijeron, si te reiteras, te perdonamos todo. Y dice, ni quiero ni puedo reiterarme. Y él siguió para adelante, pero él no protestó, él intentó reformar. Pero yo creo que más que reformar quizás es predicar la verdad. Exacto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que hoy en día la verdad pues muchas veces molesta. Es incómoda, sí. Pero no en el aspecto bíblico, en todos los aspectos la verdad duele siempre. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, llevamos 56 minutos, así que la semana que viene seguiremos con más preguntas y con más
programa de Despertando con Jesús, pastor. ¿Te Perfecto, parece? muchas gracias, David. De No, verdad. gracias a ti, Dios te pastor. bendiga. Dios te bendiga. Tengo una buena semana, de verdad. Igualmente, igualmente. Y nosotros seguimos con el Rebumbio a las 11 de la mañana. Recuerda, like, suscribirte, que estamos cada día, somos más. Lo dicho, Rebumbio y seguimos en Sur FM. No te vayas, hasta ahora.